Veamos las medidas de tendencia central ahora para variable continua, es decir, para datos agrupados por intervalos. Aquí les presento, de manera de ejemplo, esta tabla ya diseñada. Obviamente ya a estas alturas, a este tiempo, ya todos debemos saber diseñar una tabla como esta, ¿verdad? Aquí está una serie de datos, unos intervalos, está la marca de clase, su respectiva frecuencia absoluta, 28 datos en total y las frecuencias acumuladas. Comencemos por la primera medida, que es la media aritmética. La media aritmética para datos agrupados por intervalos se simboliza con la letra Y minúscula con esta barrita encima. Y esta es su fórmula. Significa que la media aritmética es la sumatoria de Y por FI dividido entre N, que es la muestra, que es 28. La parte de arriba de la fórmula significa que usted debe agregar a la tabla que ya usted conoce, ¿verdad? Que usted diseña, esta nueva columna, la columna Y por FI. ¿Qué significa esa columna? Que usted va a multiplicar los valores de Y por FI, 1 a 1. Este por este, 85.5 por 9 y 94.5 por 7. Y te daría esta columna que está aquí. Ya realizadas las multiplicaciones, 49.5 por 1 que da 49.5, 58.5 por 1 da 58.5, hasta llegar al final. Estos son los resultados. Fíjense que dan resultados terminados en 5. Usted aquí no debe ni aproximar, ni redondear, ni nada por el estilo. Tal cual como le arroje el resultado de su multiplicación, así lo escribirás. Sumas esta columna, porque la fórmula dice sumatoria de esa columna, me da 2259. Y listo. La media aritmética sería entonces, según la fórmula, dividir este resultado entre 28. Entonces, la media aritmética sería igual a 2259 dividido 28, dando por resultado 2259, dando como resultado 80,67, que usted puede decir fácilmente aproximadamente 81. ¿Cuándo aproximo y cuándo no? Eso va a depender de la característica de los datos. Por ejemplo, si esto fuera un puntaje de una prueba, yo puedo decir que aproximadamente el promedio de puntos obtenido por estos 28 personas fue de 80,67 puntos. O también puedo decir aproximadamente 81. Si vas a colocar el 81, usted tiene que decir la palabra aproximadamente. Listo. Y este sería el cálculo de la media aritmética. Mire que es supremamente sencillo. Muy bien. Continuando con estas medidas, entonces, ahora pasamos a trabajar la mediana. Muy bien, para el cálculo de la mediana, aquí volvemos a colocar la misma distribución que teníamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Esta sería la fórmula para calcular la mediana. Así, a primera vista se ve una fórmula un poco extensa, pero resulta ser muy sencillo de trabajar. Le explico cada término. ¿Qué significa este LI? Este LI es el límite inferior de la clase mediana. Y aquí tenemos un nuevo concepto. ¿Qué es eso de clase mediana? La clase mediana no es más que el intervalo, cualquiera de estos, el intervalo donde se va a ubicar la mediana. Quiere decir que esto hay que calcularlo, hay que mirar en cuál de estos intervalos va a estar ubicada la mediana. Eso lo hacemos más adelante. Aquí dice n sobre 2. N sobre 2 será la mitad de la muestra. Por ejemplo, si aquí es 28, la mitad de la muestra sería 14. F sub i menos 1. Esto ya está relacionado con esto, puesto de que era lo que hacíamos para calcular la mediana en variable discreta. Ese f sub i menos 1 será la frecuencia absoluta acumulada, ojo, anterior a la clase mediana. Por ejemplo, si la clase mediana es esta, ¿verdad? El f sub i menos 1 tendría que ser este 7, porque es la anterior a la clase mediana. C es la amplitud del intervalo, o sea, la amplitud que tenga la clase mediana también, el intervalo donde esté la mediana, que recuerde que eso siempre es constante en todos. Y f sub i, mire que es minúscula, esta es minúscula y esta es mayúscula. F minúscula, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Por ejemplo, si la clase mediana estábamos hablando de esta, si fuera esta de 7281, F sub i minúscula sería 5, porque es la frecuencia de esa clase mediana. Por lo tanto, los pasos para poder calcular la mediana son los siguientes. Muy bien, los pasos para calcular la mediana son los siguientes. Entonces aquí tenemos la tabla, ¿verdad?
Entonces, el primer paso es hallar la clase mediana. ¿Cómo vas a hallar la clase mediana? La clase mediana la vas a hallar con este dato. Vas a buscar el dato xn más 1 sobre 2, ¿verdad? Entonces vas a buscar eso como es como una posición. Entonces n, que vale 28 más 1 sobre 2, 29 sobre 2, que es 14.5. Entonces este dato, el dato 14.5, ¿verdad? Y ahí viene el segundo paso. Después que encuentres esto, el segundo paso es... Entonces el segundo es, se ubica ese valor anterior, o sea, este, en la columna f sub i, ¿verdad? Y procedemos a lo mismo que hacíamos, o lo mismo que se hace cuando en el caso de la variable discreta. Entonces hay dos opciones, que sí aparezca y que no aparezca. La mayoría de las veces no va a aparecer, ¿verdad? Entonces buscas el 14.5, entonces buscamos en nuestra tabla, entonces 14.5, hasta aquí hay 12 datos, aquí hay 21, entonces este 14.5 lo busco en el dato, en el inmediatamente anterior a 14.5 sería 12, entonces a este señor lo vas a llamar f sub i menos 1, ¿verdad? A este que sigue le llamas f sub i, y en esta línea de f sub i es que se encuentra la clase mediana. Por lo tanto, en nuestro caso, la clase mediana será esta, de 81 a 90. Listo. Entonces ya ahí podemos identificar cada uno de los valores que tenía la fórmula anterior. Vamos a recordarla aquí. Esta es la fórmula que habíamos dado, ¿verdad? Entonces aquí dice el límite inferior, que es el límite inferior de la clase mediana. Como esta es la clase mediana, entonces mi límite inferior será este 81 que aparece aquí. N medio será la mitad de 28, que sería 14. F sub i menos 1, ya lo identificaste, que sería este 12 que está aquí. Y este F sub i minúscula, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, que en este caso sería 9, que es este que está aquí, ¿verdad? Y esta C, que es la amplitud del intervalo. Como nosotros no diseñamos la tabla y no pasamos por los 7 pasos, usted sabe que la amplitud del intervalo lo puede calcular de aquí mismo, restando los dos valores. 90 menos 81 me daría 9. Y ya yo sé que la amplitud es 9. Para más facilidad para usted, usted puede hacer el listado, ¿verdad?, de todos los datos. Entonces nos quedarían así. Ya teniendo el listado de datos, entonces me quedaría así. Límite inferior 81, mírenlo acá. N sobre 2, que es 28 entre 2, que sería 14, F sub i menos 1, 12, C 9 y F sub i 9. Esto es coincidencia, ¿yo? No tiene que ser igual. Entonces, ya reemplazando esos valores en la fórmula, entonces usted dice, vamos a ver para que se vea un poquito aquí la fórmula, correcto. Límite inferior, 81. Entonces usted va reemplazando los números. 81 más, abre paréntesis. Aquí dice N sobre 2, pero N sobre 2 te dio 14. Entonces sería 14 menos F sub i menos 1, que es 12. 12. Cierra paréntesis y lo multiplica por C. Pero C vale 9. 9. Toda esta parte sobre F sub i minúscula, que también es 9. Mucho cuidado con esta línea. Esta línea divisoria solamente divide a esta parte de la fórmula. El límite inferior va solo. O sea, la línea empieza después del más. No vaya a trazar esta línea hasta el fondo porque cometería un grave error. Listo. Entonces ya solamente queda resolver esto. Entonces la mediana sería 81 más 14 menos 12, que me da 2, multiplicado por 9, dividido 9. Esto me daría 81 más 2 por 9, que me da 18, dividido 9. Esto sería entonces 81 más 18 dividido 9, que me daría 2, quedándome finalmente que la mediana es igual a 83. Listo. Fíjense que este sería el valor de la mediana, lo que quiere decir 83. ¿Cómo sé yo que este cálculo que hice está bueno? Me devuelvo a la clase mediana.
La clase mediana es aquel intervalo donde se encuentra ubicada la mediana. Aquí el intervalo va de 81 a 90 y la mediana me dio 83, quiere decir que está bien, porque 83 es un número que está entre 81 y 90. Lo que quiere decir que el 50% de los datos, ¿cómo interpreto la mediana? El 50% de esos datos de esa tabla que está aquí arriba son menores a 83 y el otro 50% son superiores a 83. Esa es la interpretación de la mediana. Bueno, ahorita compete entonces hacer el cálculo de la moda y lo haremos de la siguiente manera. Veamos ahora el cálculo de la moda. Para hallar la moda en una distribución de frecuencia de datos agrupados se utiliza esta fórmula. Le explico cada término. LI será el límite inferior de la clase modal. Aparece un nuevo término, clase modal. ¿Qué es la clase modal? La clase modal será la clase o el intervalo de frecuencia donde se va a ubicar la moda. Y será aquel que tenga mayor frecuencia absoluta. Es decir, usted va a la frecuencia absoluta y el que tenga mayor frecuencia, esa será la clase modal. Mire que coincidencialmente, ¿verdad?, es la misma clase mediana. Eso suele pasar, pero no todas las veces. D1 es la diferencia, es diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. Es decir, la clase modal tiene frecuencia 9. Le resto la anterior que es 5, me daría 4. Ese sería D1. D2, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase siguiente. Es decir, tomas la clase modal, la frecuencia que es 9, y le restas la siguiente que es 7. Sería 2. Y esa sería la diferencia 2. Y C, que es la amplitud. Fíjate que esta línea divisoria también va después del más, nunca hasta el final. Listo, entonces veamos esos cálculos. Decíamos que la frecuencia, que la clase modal es la que tenga mayor frecuencia absoluta y la mayor frecuencia absoluta es 9. Por lo tanto, esta que está aquí será nuestra clase modal, ¿verdad? Entonces, ya habiéndola identificado, vamos a sacar cada dato para calcular la moda. Y me quedaría así. Entonces, el límite inferior sería 81, ¿verdad? Diferencia 1 sería 9 menos 5, que sería 4. Diferencia 2 sería 9 menos 7, que sería 2. Recuerde, vamos a recordar las dos definiciones. D1 es la diferencia, o sea, la resta entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. A este 9 le restas el anterior. O sea, para hallar D1, restas hacia arriba. Esto para hallar D1. Y para hallar D2, restas con el de abajo. D2. Por eso que es 9 menos 5 y 9 menos 7. Y la amplitud que ya conocemos que es 9, ¿verdad? Ya teniendo todos estos datos, la moda me quedaría así. Quedaría así. 81, que es el límite inferior, ¿verdad? D1, que es 4, por C, que es 9, sobre D1, que es 4, más D2, que es 2. 9 por 4, que me da 36, 4 más 2, que me da 6, 36 dividido 6 me da 6. No todas las veces esta división va a dar entero. Si le da decimal, usted utiliza aquí dos cifras después de la coma. Y 81 más 6 me da 87. Quiere decir que la moda me dio 87. Y mire, ve, 87 es un número que está entre 81 y 90. ¿Verdad? Quiere decir que el dato que más se repite en la distribución es el 87. De esa manera se calculan las tres medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Entonces, les dejo aquí este ejercicio para que ustedes lo resuelvan y apliquen lo aprendido. Ya para finalizar, les dejo este ejercicio. Tenemos esta distribución de frecuencias, ¿verdad? Ya se las doy armada pues para mayor agilidad. Vas a hallar la media aritmética, la mediana y la moda. Obviamente tienes que aplicar lo que aprendiste a tu momento, llenar esta columna YI, llenar la columna FI y obtener los resultados. ¿Listo?